vamos a entender cómo funciona lo que es la Inter-VLAN Communication. Cómo podemos lograr que máquinas o dispositivos que se encuentren en diferentes VLAN se puedan comunicar en nuestra red. Vamos a analizar primero el siguiente gráfico que tenemos aquí. Vamos a llamarle a este equipo, a este router R1, este switch vamos a ponerle A y este B. Para lograr la Inter-VLAN Communication, es decir, la comunicación entre diferentes VLAN, necesitamos un router o un switch Layer 3. Este escenario que ustedes ven aquí se llama router on stick. On sticks. Lo que significa que vamos a utilizar un router como un dispositivo para lograr la interconectividad entre dos VLAN. En el caso de que yo no tenga un router, yo podría hacer el mismo escenario pero con un switch Layer 3. Un switch Layer 3 es simplemente un switch normal, pero que tiene la capacidad de hacer routing al mismo tiempo. Pero por ahora vamos a olvidarnos de este escenario de Layer 3 y vamos a concentrarnos en router on sticks. Yo les voy a explicar ahora cómo se configuraría un escenario como este para lograr la interconectividad entre diferentes VLAN. Déjenme limpiar la pizarra aquí para tenerla limpia. Y vamos a hacer un análisis de cómo se haría la comunicación inter-VLAN. Vamos a asumir que A y B se encuentran en la VLAN 2 y C y D se encuentran en la VLAN 3. Acuérdense que si A y B, como se encuentran en la VLAN 2, están en estos puertos y estos puertos son acceso. Acuérdense que los puertos acceso solamente pertenecen a una VLAN. Las máquinas que se encuentran dentro de la misma VLAN se comunican entre ellas y C se comunica con D. Pero como están en VLAN diferentes, estas PC A y B no pueden comunicarse con C y D y viceversa. Para yo lograr la interconectividad entre diferentes VLAN, yo necesito un equipo de capa 3. Layer 3. En este caso tenemos este router R1. En un escenario normal donde no hubiese tronco, la tecnología de trunking, yo lograría la interconectividad entre VLAN de las diferentes formas. Este es un router y vamos a asumir que ese router tiene 3 puertos Ethernet. 3 puertos Fast Ethernet. Tiene 3. Vamos a asumirlo que tiene 3 puertos Ethernet. Yo simplemente conectaría el puerto Ethernet 1 del router a un puerto del switch, el puerto 2 a otro puerto del switch y el puerto 3 a otro puerto del switch aquí. Y yo lo único que tendría que hacer es simplemente colocar el puerto 1 en la VLAN 2 y colocar el puerto 2 en la VLAN 3. Y ya simplemente el router tendría comunicación tanto con la VLAN 2 como con la VLAN 3. Con la VLAN 3 como con la VLAN 2 aquí. Esa sería la forma ideal y la más fácil. Pero ¿qué pasa? Imagínense que yo tengo entonces 20 VLAN en mi red. Yo necesitaría un router con 20 interfaces Ethernet. Y eso en la práctica no es posible. Porque no es escalable y tampoco es económico. ¿Cuál es la solución al problema y cómo se configura la comunicación inter-VLAN? Simple. Vamos a borrar de nuevo la pizarra. Vamos a olvidarnos de esto que está aquí. Imagínense que ese router no existe. Esto no existe aquí. Vamos a colocar un router aquí. Vamos a llamarle R2. Para yo lograr la interconectividad entre diferentes VLAN, esta es la VLAN 2. Y esta es la VLAN 3. Yo simplemente voy a tomar un router y lo voy a conectar a mi switch a través de un tronco.
a través de un tronco. Y por ese tronco, ya como el router se encuentra conectado a un tronco, el router puede pertenecer tanto a la VLAN 2 como a la VLAN 3. Y en el router aquí, yo tengo que configurarle la encapsulación 802.1Q para que pueda interpretar la información que le envía el switch a través del tronco que viene encapsulada con el frame tagging 802.1Q. Cuando yo le configure al router 802.1Q, el router puede saber cuándo una trama pertenece a la VLAN 2 y cuándo una trama pertenece a la VLAN 3. Al router yo le voy a crear dos subinterfaces. ¿Por qué? Porque el router simplemente tiene un puerto físico que es el FASI del NET0, un solo puerto físico. Pero lógicamente el router debe de pertenecer a dos VLAN. Entonces, ¿cómo yo logro que un puerto físico pertenezca a dos entidades lógicas diferentes? Simple. En el puerto físico aquí yo voy a crear dos subinterfaces. La subinterfase FASI del NET02, la subinterfase FASI del NET03. De esta manera, a nivel lógico, la subinterfase 2 pertenece a la VLAN 2 y esta, la 3, pertenece a la VLAN 3. De esta forma yo puedo lograr que el router tenga comunicación con la VLAN 2 y con la VLAN 3. Y cuando el router tenga comunicación tanto con la VLAN 2 como con la VLAN 3, simplemente es cuestión de configurarle a la PC CID su default gateway, que sería la dirección IP de la subinterfase 0.3 del router, que sería aquí como su default gateway, y el default gateway de las máquinas que se encuentran en la VLAN 2 sería la dirección IP de la subinterfase 0.2. Esta es la forma en sentido general que se configura inter-VLAN routing. Vamos a ver a continuación ahora cómo sería el procedimiento de configuración tanto aquí en el switch como en el router para lograr el objetivo. Vamos a ver ahora cómo podemos configurar lo que sería el procedimiento para lograr inter-VLAN communication. Primeramente vamos a hacer, fíjense que hicimos dos configuraciones aquí de ejemplo. Una es en el switch aquí y la otra es en el router aquí. El escenario es el siguiente. La máquina A vamos a asumir que pertenece a la VLAN 2. Y la máquina B pertenece a la VLAN 3. Lo que yo quiero lograr es que, a pesar de que estén en diferentes VLAN, o sea, el puerto 1 está en una VLAN 2 y el puerto 2 está en la VLAN 3, yo quiero que la máquina A pueda darle ping a la máquina B y viceversa. Para lograrlo, yo necesito que este router R1 haga la función de inter-VLAN routing. Vamos a primero a examinar qué configuración yo debo de hacer aquí en el switch y luego en el router. Vamos a ver en el router. Fíjense que el primer paso que hice fue entrar al VLAN Database, que es donde yo configuro las VLAN, donde yo las creo. Y creé aquí la VLAN 2, que se llama HR, y creé la VLAN 3, que se llama TI. Luego de crear las VLAN, me salí del menú, fui al modo de configuración global, y en el modo de configuración global entré al puerto 1, que es este puerto, donde está la PCA. Este puerto yo lo configuré en modo acceso y luego lo puse en la VLAN 2. Mírenlo aquí. Luego entré al puerto 2 y lo configuré como acceso y lo configuré en la VLAN 3. O sea, el puerto 2 está en la VLAN 3. Ya se encuentran en VLAN diferente y por lo tanto las máquinas no se pueden comunicar. Este es un broadcast domain diferente. Como es un broadcast domain diferente, es una subred totalmente diferente. Y esto es un broadcast domain diferente y es una red totalmente diferente. Es decir, esto tiene su dirección IP diferente aquí. Por ejemplo, esta tiene 192.168.2.2 y esta aquí tendría 192.168.3.2. Luego que yo configuré mi switch y creé la VLAN y asigné los puertos a las diferentes VLAN, ahora yo vengo aquí a R1, que es el router, y, no, me faltó un paso. Fíjense que luego yo vine aquí al puerto 12, que es este puerto en el switch,
y lo configuré como un tronco. Mírenlo aquí. En el puerto 12 que está configurado el router. Y el router tiene que estar en un puerto troncal porque el router tiene que tener la capacidad de pertenecer tanto a la VLAN 2 como a la VLAN 3. Este es el objetivo por el cual yo debo de conectar el router a un tronco. Vamos a limpiar la pizarra ahora para explicar cómo es la configuración en el router. Luego en el router yo entré al modo configuración global y fíjense que en el router yo creo una subinterfase en el puerto Ethernet que es la 0.2 y cuando creo la subinterfase le configuro la encapsulación .1Q que viene siendo el frame tag en el protocolo 802.1Q. Esto es necesario porque como este puerto es un tronco, el switch le va a enviar al router la trama Ethernet con el header conteniendo información de 802.1Q y en ese header lo que va a ir es a qué VLAN pertenecen las tramas que le van a llegar a R1. Por eso el router necesita interpretar R1, el protocolo 802.1Q. Luego le configuré su dirección IP, que es 192.168.2.1. Fíjense que esa dirección IP pertenece a una red diferente que esta su interfase. Vamos a asumir o vamos a interpretar de que esta VLAN es la red 192.168.2.0 con máscara de 24, en la cual la máquina A tiene la punto 2 y la subinterfase tiene la punto 1. Y esta VLAN aquí va a tener la dirección 192.168.3.0, la dirección de red con máscara de 24, lo cual la máquina tendrá la dirección punto 2 y la subinterfase aquí tendrá la 192.168.3.1. Fíjense que yo luego le di un no shutdown a la subinterfase, la subí y luego creo la subinterfase 0.3, hago el mismo procedimiento, encapsulation.1q, le pongo su dirección IP 192.168.3.1 con su máscara y le doy no shutdown. Automáticamente el router ya tiene una interfase Ethernet, pero con dos subinterfaces lógicas, la 0.2 y la 0.3. Cuando el switch le envíe las tramas al router, el router ya estará en capacidad de leer el encabezado del header que tiene información de .1Q y verificar cuando le llegue cualquier trama a qué VLAN pertenece. Si la envió la máquina A, él verifica en la trama y puede comprobar que la trama viene de la VLAN 2. Si viene de la VLAN 2, lógicamente la información pasa a la subinterfase 0.2. Si viene de la VLAN 3, que vino por aquí por B, por el puerto 2 que pertenece a esa VLAN, esa trama automáticamente pasa a la subinterfase 0.3. De esta manera es que se configura inter-VLAN routing en un switch y en un router Cisco. Lo vamos a ver paso a paso en una práctica donde yo desde cero voy a lograr la interconectividad entre dos VLAN en una red Cisco.